Andrea, ¿cobras lo que crees que debes cobrar? Sí. Y además con esa latencia de respuesta, sí. ¿Te ves toda la vida siendo psicoterapeuta? Sí. ¿Crees que generalmente los psicólogos y las psicólogas damos más sesiones de las que deberíamos? Yo creo que sí. ¿Te has visto tú en esa situación llegando a ocultar tu ansiedad o tus problemas emocionales para que no afecte a tu imagen como terapeuta de éxito? Absolutamente. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber estudiado psicología? No, o sea, posteriormente no. En el momento sí, después no. ¿Y sientes que no dedicas el tiempo suficiente a tu marca personal para lo que te repercutiría si lo hicieras? Creo que sí le dedico poco tiempo, pero es que no quiero ir ahora mismo tampoco por ahí. Hola a todo el Bienvenidas y mundo. bienvenidos. Bueno, estamos un poco descabezados porque grabamos esto con fecha de antelación y pero con Me encanta que tantísima utilices vocabulario malagueño, para la gente de fuera. Pecha. fecha, una milla, Eso es fecha, que, claro, hay gente que de pronto escucha pecha y dice que es pecha mucho mucho, en una forma malaguita. de decir mucho. Bueno, antes de seguir, porque no sabremos cómo lo habremos hecho, pero estés escuchándonos desde donde estés escuchándonos, Esto lo está la escuchando próxima. seguramente en febrero, para Sí, empezar. la próxima será vamos a decir que vamos a grabar con audiencia. A partir del siguiente, Con público en con directo, de estos público que en tocan directo, las palmas, mucho. como si Sería fuésemos un podcast donde increíble, la ¿eh? gente cuenta ruinas, pero truquitos. Esa es buena. Esa es buena, ¿eh? Pero mira, Pero, onda. ostras, eh, podremos, nos vamos a venir arriba, pero Ah, ¿podríamos alguna vez ya. grabar con público en directo? Eh, Aunque sea rollo pequeñito, obviamente no en un teatro, pero dependerá de lo que pase en estos próximos seis dependerá meses. de Perro Sánchez, Pues sí, pues, de que nos dé una subvención que hemos a lo mejor solicitado. no creo que sea justo él el que nos lo tenga que dar, pero bueno. ¿Cómo que no? Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, Pues muy hemos calentado. bien. Sí, ¿Sí? sí, sí, muy bien. Eh, Pues aquí, con muchas ganas, la verdad. Y no bueno, es tú ya has topicazo, ¿eh? terminado, ¿no? Hoy sí. Bueno, no, por la tarde tengo que preparar sesiones y análisis funcionales para la semana que viene, pero no paso consulta, Vaya. o sea que eso me ayuda, eso me ayuda. ¿Tú trabajas de lunes a viernes? Claro, esto es como la gente que te pregunta si te quedas en casa que, mañana no trabajas, ¿no? Y es como si trabajo de lunes a viernes, lo que considero eso, lo que no hago es pasar consulta todos los días. Vale. Bueno, cuéntanos, Andrea, antes de seguir, ¿quién eres y Sí. a qué te dedicas? Bien, pues yo soy Andrea, soy psicóloga habilitada sanitaria, que no he tenido que pasar esa tortura que pasa a tanta gente ahora, es la Mm, verdad. Y bueno, estoy pasando consulta en ITEMA, lo combino con la docencia, yo tutorizo alumnos de prácticas, tanto de grado como de máster general sanitario, y también llevo algún TFM generalmente, que es algo que me gusta mucho y bueno, creo que es para mí la combinación también ideal, ¿no? Para no estar dedicada ujú, exclusivamente a la clínica. Y también hago supervisión de psicólogos o psicólogas que están ujú. en activo, que también es algo que me fascina. Así que eso es a lo que me dedico en Profesionalmente. general. Ahí está, eso es. Profesionalmente, tal cual, que hay más vidas allá de la psicología, Exacto. aunque Pues yo seamos quiero unos saber la frikis. otra. ¿Goofy o regular? ¿Cuál es, Andrea? Yo regular, yo regular. cuál es la Ahí otra vida está. de Andrea? Que siempre hablamos de lo laboral. Sí, sí, además yo reconozco que la psicología ha encajado muy bien o que siempre he buscado encajar otras áreas. O sea, mi familia ha sido una familia de gente deportista, no porque sean deportistas de élite, sino que ni es mi pretensión nunca, pero siempre han querido que hiciéramos algún tipo de deporte, por tener otros círculos Fíjate. sociales, algo que agradezco muchísimo. O sea, es decir, ya sabemos que en la etapa adulta luego es muy difícil abrir nuevos círculos, ¿no? Y yo sigo teniendo esa posibilidad. Y por descubrir nuevos deportes que dan sensaciones que son estupendas y maravillosas. Entonces, siempre venía Ujú. desde
desde ahí. Así que a día de hoy, o sea, lo último así, a lo que más tiempo le dedico como deporte, realmente es el hockey línea. Eso es lo que sí hago todo el año, desde hace unos años. Y luego, bueno, pues cuando la previsión del tiempo lo permite y el tiempo, pues subir a hacer snowboard, que también es algo que no hago desde hace muchísimos años, pero que me encanta. Ujú. Pero bueno, también Si está el alguien te, pádel, no sé, he hecho muchas cosas, la si verdad. alguien Me te gusta todo. obligara, si Sí. alguien te pusiera así contra la espada de la pared, te dijera, mira, te vamos a costear toda tu vida, vas a tener un sueldo perfecto, ¿vale? Con lo que te vas a poder pagar absolutamente todo, pero tienes que elegir quedarte o bien con la psicología o bien con el deporte. Uf, claro. Si es el deporte en términos generales y que puedo seguir probando cosillas y descubriéndolas, te diría que el deporte. Y me Mm. gusta mucho la psicología, ¿eh? Ahora que no se me vayan clientes porque piensen que... Pero es que siempre me planteo como, yo creo que sería de las que me gustaría llegar a la jubilación y dedicarme a todo aquello que la psicología no me permite hacer, ¿no? Dedicarle todo el tiempo, más bien todo el tiempo que me gustaría dedicarme. Entonces, ¿A qué edad te gustaría jubilarte? pasado mañana. No, no, De tampoco, hecho, pero estamos contestando ya algunas de las preguntas flash, preguntas, ¿eh? O ¿no? sea que Ya, vamos ya. a darle caña a Darío, porque Ujú. es Venga, absurdo que estemos dispara. aquí. Venga. De hecho, siendo esa última pregunta la segunda pregunta que tenemos aquí apuntada, así que Es que no me puedo controlar. Venga, no se empezamos. puede, no se puede. Pues vamos Dale. Buah, allá. Em, es que claro, esta no es de sí o no, así que me la voy a cargar, pero vamos a empezar con la que a todo el mundo le gusta escuchar, así que empiezo yo. Andrea, ¿cobras lo que crees que debes cobrar? Sí. Y además con esa latencia de respuesta, sí. Sí. ¿Te ves toda la vida siendo psicoterapeuta? Sí. Mm. Entonces no está tan cerca la jubilación, ¿eh? No, pero vamos, me aporta mucho. Así que sí, no me planteo Mm. otras cosas. Luego ya profundizaremos porque sí que he tenido Sí. momentos de probar otras cosas, pero y reconfirmar esta respuesta, básicamente. Mm. ¿Crees que generalmente los psicólogos y las psicólogas damos más sesiones de las que deberíamos? Yo creo que sí. Ujú. ¿Te has visto tú en esa situación llegando a ocultar tu ansiedad o tus problemas emocionales para que no afecte a tu imagen como terapeuta de éxito? Absolutamente. Vamos, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Mm. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber estudiado psicología? No, o sea, posteriormente no, en el momento sí. Hasta que Ujú. descubrí ya, bueno, no desarrollo mucho más, pero antes del análisis de conducta yo decía, no sé qué hago aquí, quién me envía, esto no tiene sentido. Y ahí sí he llegado a plantearme otras vías. Después no. Ujú. ¿Y sientes que no dedicas el tiempo suficiente a tu marca personal para lo que te repercutiría si lo hicieras? Creo que sí le dedico poco tiempo, pero es que no quiero ir ahora mismo tampoco por ahí. Quizás porque tampoco tengo esa necesidad ahora mismo. Ujú. Pues Puede sí, ser. con Vale, esto y un bizcocho yo podemos creo que continuar con esto expandiendo, ¿no? Esas Genial. preguntas. Que nos hemos sí, quedado Y ahí eso. con el tema de la jubilación, ¿eh? sí un poco. Esto se lo pregunta mucha gente, ¿no? Y yo muchas veces me lo pregunto a mí, digo, es que a mí la psicoterapia en su justa medida me gusta mucho, como si no lo hago, lo echo en falta, De hecho, siempre estamos pero debatiendo con eso, porque sí, tú que tienes como 20.000 negocios paralelos, de pronto decimos, bueno, y en algún a momento ver, ¿qué vas a vas a decir? Que no dejarla. soy yo. No, no. Pero me Negocio refiero paralelo y soy de Marbella, que ¿sabes? siempre estás ideando historias y tal, y es como, no, los negocios en B, esos no se cuentan aquí. Muchas veces se habla esto, ¿no? Y siempre está ahí esa cosa de decir, no, yo nunca dejo la terapia, yo siempre me dejaría, aunque sea 3, 4, 5 horas a la semana incluso. ¿Tú qué piensas, Eh, Andrea? ¿Tú te... Yo mantendría algo. O sea, reduciría, pero sí que mantendría algo, porque también me conozco y sé que, aunque fuera por activación conductual, o sea, quiero decir, si no tienes un motivo tampoco para el que levantarte o una especie de compromiso, porque al final, fíjate, sí, puedo hacer ocio, pero si es conmigo misma y tampoco repercute a nadie, ¿no? El hecho de que lo haga, lo ponga en marcha o no,
yo creo que es algo que me motivaría muchísimo, pues eso, a seguir actualizada, conectada, sabiendo cómo es el mundo, porque también me parece muy interesante a lo largo de los años cómo va transcurriendo la terapia, cómo van transcurriendo las realidades de las personas, ¿no? Y me parece que también quien se quita 100% el ver pacientes, creo que hasta lo noto, ¿no? Hablándolo luego incluso en lo que podría ser conversaciones con otros profesionales, de decir, es que hay cosas que han cambiado mucho, ¿eh? Y no sé, de me la vida. parece muy interesante. Entonces no me gustaría desligarme del todo. Entonces sí reduciría, pero soy consciente de que incluso aunque eso estuviera montada en el dólar o en el euro, algo me gustaría hacer relativo a esto, sin duda. A mí sí me interesa tocar el tema que off the record estábamos hablando, y es que muchas veces como que no se habla de esos negocios paralelos, pero esta vez muy paralelos, ¿no? Y justo Andrea hablábamos al principio que llegaste a tener una tienda, ¿no? De patines, muy vinculado, entiendo, a tu deporte, ¿no? Que el hockey. Y ahí es donde digo yo, ¿qué pasó y por qué de pronto, o sea, eso cerró, no cerró, de pronto te tiró más la psicología que lo del hockey? Cuéntanos un poco esa historia porque me Vale, parece interesante. vale. Sí, yo la verdad es que no me lo habría imaginado en la vida tampoco, que acabaría haciendo algo así, ¿no? A ver, todo esto llegó porque eso, yo nunca he dejado de practicar deporte, fuera el que fuera, ¿no? Entonces, es algo que incluso me ha ayudado a poner muchísimos límites en mi desempeño también profesional, o sea, eso en la psicología, ¿no? Entonces, yo hubo una época, yo estuve viviendo 6 años en Asturias, ¿vale? Entonces, yo antes de irme a Asturias, sí que tenía la atención clínica, pero no era mi labor principal, ¿vale? Yo antes de eso trabajaba en una fundación que entrenábamos perros de asistencia para personas con discapacidad. Qué guay. Entonces, estuve ahí trabajando 9 años aproximadamente, sí, y luego cuando me fui a Asturias, pues la idea era seguir pasando consulta y mantener un trabajo, o sea, relacionado con la fundación, pero que pudiera teletrabajar, básicamente. ¿Vale? Entonces me dedicaba ahí mucho, sí, a la formación de equipos y demás. Claro, cuando yo llegué a Asturias, lo que vi es que yo era anónima, como Andrea sin más, o sea, quiero decir, y ya como psicóloga, pues apaga y vámonos, ¿no? También en Asturias, que tengo mi visión, o en aquel momento yo llegué en 2015, no, la psicología generalmente es más una profesión para grandes ciudades, vamos a decir, ¿no? Y prepandemia es verdad que era muy difícil conseguir clientes, pero ya no porque no me diera a conocer y demás, sino porque, bueno, culturalmente, lo que se decía mucho ahí también, no digo que todo el mundo, ¿vale? No quiero hacer una Sí. sobregeneralización, pero sí lo he recibido de muchos que me han dicho, nuestra terapia es ir al Chigre, ¿no? A la taberna, digamos, a Ah, tomar unas vale, digo, el sidras y tigre. hablar de al Chigre con CH, ¿no? Y tomarnos unas sidras y hablar de nuestra vida ahí, ¿no? Entonces, lo que yo sí vi es que tenía casos, de los poquitos casos que tenía al principio, pero eran casos súper difíciles, de verdad. O sea, yo ahí recuerdo que llamaba por teléfono a María Jesús, que aunque no estábamos trabajando en el mismo equipo, era como, ayúdame con esto porque es que me siento súper perdida, ¿no? Como que eran un poco el último cartucho. Claro, era un poco desesperante porque entre que venían en un goteo, vamos, súper lento, ¿no? Que tenía que hacer una inversión en alquilar un despacho y demás, bueno, pues esto resulta también, el negocio en la tienda no lo llevé yo sola, ¿vale? Esto es porque lo llevaba con mi pareja, que también se dedica, bueno, de hecho es vamos, CAFID, ¿no? De Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también se ha dedicado toda la vida también Ujú. bueno, de hecho nos conocimos gracias al deporte, de hecho, entonces Ah, mira. una de las cosas que sí teníamos claro que íbamos a hacer ahí, porque él tenía su propio proyecto, un proyecto que queríamos hacer en conjunto era una escuela de patinaje, ¿no? Y Ah, un Qué guay. equipo también de hockey y demás, ¿no? Para tomar nuestras propias decisiones, porque siempre éramos los que pagábamos cuota, pero queríamos hacer las cosas a lo mejor de otra manera. Entonces lo de la tienda surge como consecuencia de llevar años con nuestra propia escuela de patinaje ahí en Asturias, pues estamos en Oviedo, en Gijón, en diferentes zonas, en Siero y demás, nos iba muy bien. Fijaos, con un formato de negocio que ya existía en Madrid hacía 20 años, pero que ahí no se había visto. Era decir, ofrecemos clases para quien quiera
lúdicamente aprender a patinar, pero si también quiere competir, que compita. Pero no era como suele pasar en otros clubes, que se orienta más hacia lo competitivo, ¿no? Pues cogemos niños, canteras de niños, que luego van a ser deportistas, bueno, si se puede, Ujú. de élite. Entonces esto como que, bueno, pues triunfó bastante porque estábamos ofreciendo una actividad diferente y si venía alguien con 50 años, de hecho mi alumno más mayor tenía 73 y es algo que me Joder, Ojo, encanta, todavía, la verdad, todavía hay que me esperanza para da mí, que no sé patinar. ya ves. Ahí está, que me da muy buen rollo, a ver, perdonadme el tecnicismo, ¿no? Pero me da muy, muy buen Nada. rollo que gente, pues, oye, ¿por Sí. qué no? ¿No? O sea, que en otros sitios eres muy mayor, ¿para qué quieres hacer esto? Igual hasta te Qué guay. rompes los codos, pues bueno, ¿Sabes? pues no, Ujú. lo que queremos es daros la oportunidad de que experimentéis esto. Qué guay. Y bueno, ese Mm. emprendimiento yo sí que reconozco que nos podía resultar como un poquito más fácil, porque al final hacer un club deportivo, ¿no? Es como hay diferentes figuras, pero es muy sencillo realmente. O sea, si quieres, firma a tu amigo y tu vecino el del frente y ya está, ¿sabes? O sea, que tiene como requerimientos muy, muy poquitos requerimientos. Pero como fuimos viendo también que había una necesidad, claro, hay un club, hay más gente que está necesitando material y jolín, nosotros podemos asesorar, ¿no? O sea que al final empezamos con el negocio de la tienda. La echo de menos y no, porque además esto implicó hacer una reforma con Ostras. nuestras propias manos. A mí me hablas de poner tarima y yo, o sea, son mis peores pesadillas ya, de verdad. El trauma ahí. Pero bueno, tal cual, o sea, un local que estaba muy bien situado delante de la playa, de una de las playas de Gijón, la de San Lorenzo, o sea, desde la propia tienda se veía un poquito la playa, pero Ujú. tuvimos que meterle meses de reforma y bueno, bastante, para mí desgastante. Luego, ¿Cuánto tiempo maravilloso ver estuvo, el... cuánto tiempo estuvo Sí, abierta? 4 años, con Hola, pandemia de Cuatro por años. medio, tampoco, ¿eh? con Buah. pandemia de por medio, Como sí. yo, bueno, me interesa, vale, los inicios, o sea, os metisteis de cabeza, ¿no? Alquilasteis un sitio, hicisteis una reforma, Sí. todo de lleno, ¿no? ¿Y teníais más Hmm. o menos sospechas de que podía funcionar o fue un tiro al aire y por suerte las cosas fueron tirando? Teníamos sospechas de que sí podía funcionar por lo que digo, ¿no? Porque de repente habíamos generado nosotros también un poco ese mercado, es decir, gente que se plantea comprarse sus patines o ya Mm, no los típicos del Decathlon, que están muy bien, la Claro. verdad, para iniciar y decir, oye, no me dejo un dineral, pero claro, también está ujú, claro que el ujú. material ayuda, ¿no? A que te guste un deporte. Si te coges uno que son blandurrios y lo que haces es caerte, pues ya no viene tan bien. Entonces sí teníamos un poco ese nicho, ¿no? Hiciste, porque claro, también estabas ahí intentando dar terapia, ¿no? Y haciendo algo. Claro, no sé si hubieron estrategias compartidas, ¿no? A nivel de, por ejemplo, SEO local, Justo. ¿no? Ya que No, te no, abrías yo un más bien sitio. pensaba que justo Andrea lo decía en el tema de los nichos y justo pensaba yo, Andrea, es que lo poco que he buscado, no he visto yo esa vinculación entre el mundo deportivo y Andrea, ¿no? Porque Mm. lo primero que piensa uno escuchándote es, esta chica es psicóloga deportiva y se dedica a ofrecer terapia a profesionales del deporte, ¿no? Porque es lo que me Claro. encaja, ¿no? Y siempre que estamos hablando del nicho es como, ¿por qué? O no sé, a lo mejor lo estás haciendo y no lo sé, pero ¿cómo es ese mundo compartido a día de hoy? ¿Existe? ¿No existe? Y si no existe, ¿por qué no Vale. existe? No existe porque yo, fijaos, y esto lo hilo con lo de si me había arrepentido en alguna ocasión de haber estudiado Ujú. psicología. Si tenemos que destacar un deporte, el deporte de mi vida, si lo ponemos así, ¿no? Como realmente no era ni siquiera el hockey, ¿vale? Era la hípica. Yo me he Ah, dedicado al mundo del caballo Joder. muchísimo, muchos años, ¿vale? vale. Entonces, muchos años y además que esto requiere un esfuerzo brutal porque el caballo, si tú no vas, es un ser vivo, o sea, tienes que seguir atendiéndolo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo también empecé a trabajar, porque yo era monitora, bueno, ahora lo llaman de otra manera, ¿no? Pero bueno, que yo tenía mis propios Ujú. chavales también, que entrenaba, íbamos a los concursos y competiciones y demás, había un momento que dije, ya he convertido mi hobby en trabajo y Ujú. está dejando de gustarme, ¿no? Porque otra Ya. vez me dedico más a la parte profesional, entonces yo creo que la vinculación no existe a día de hoy
porque quiero que sean parcelas súper separadas. Es decir, no quiero ni pensar en ayudar a alguien que, bueno, pues que eso, que tiene muchísima ansiedad ante las competiciones, de que no está cumpliendo expectativas, porque yo he pasado por ahí y es como, ese trabajo ya me lo he hecho yo o lo he intentado hacer yo personalmente a mí misma y como que los quería separar mucho, la verdad. Mm. Esto me abre otro melón que en psicología pasa bastante, ¿no? Y dice, no quiero convertir un ocio, ¿no? en un trabajo y porque deja de gustarme. Claro, la psicología, o al menos como yo lo vivo, ¿no? Tiene ahí un componente de investigación, de, bueno, qué está pasando, y a mí me pueden atrapar muchos libros, igual que los negocios, ¿no? Cuando estamos aquí creando algo. Yo a veces no siento que esté trabajando, lo cual eso puede ser bastante peligroso, ¿no? Pero, ¿qué es eso de que no te estaba gustando? ¿Es porque lo sentías como un esfuerzo? A veces vas a terapia y dices, hombre, me quedaría aquí viendo una serie, pero otras veces estás como muy atrapada, ¿no? en la psicología. ¿Cuáles son esos límites que tú dirías que hay que poner entre la pasión, la vocación, ¿no? y la profesión? No creo que tenga la respuesta porque es lo que creo que sigo buscando. Creo que lo voy haciendo mejor cada vez, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que lo que me mantiene en la psicología, para empezar, que siempre lo he visto también, aunque sea algo que me guste, creo que es que ya tenía la expectativa desde el inicio de que era como me quería ganar la vida. Y sin embargo, Ujú. en los deportes, el hecho de que haya surgido la oportunidad de ganar un dinero, pues sea enseñando a otras personas, ha sido como posteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy es verdad que sí he estado haciendo pues muchísimo control estimular de decir, mira, cuando esté paseando a mi perro no quiero estar escuchando 28 podcasts de psicología, que no es que no me parezcan interesantes, pero es que acabo ya con la cabeza revuelta, ¿no? Ujú. Entonces, solo quiero Ya. estar mirando cómo mi perro persigue ese palo, ¿sabes? ¿Qué O lo que podcast sea. escuchas tú en esos momentos? ¿O qué Hombre, podcast escuchas? ahora mismo, Sí, así de a- rutina. ahora mismo, pues sobre todo, pues La Ruina, que además era ¿Y ese? recomendación de otro psicólogo, precisamente porque le planteé, recomiéndame algo, que sé que tenemos intereses afines, ¿no? Recomiéndame algo que no sea de psicología para que yo pueda desconectar y para que me pueda ver luego, ¿no? Afrontando los casos con ganas, porque es que al final eso, si no Ujú. corto, no siento esas ganas. Yo vuelvo de vacaciones y aunque es verdad que prefiero hacer haciendo bajadas de snow, sí me apetecía volver a ver a mis clientes, ¿no? Entonces, esa parte sí que la quiero, pero sobre todo yo mucho, pues, de sentido vamos, de humor. A mí el humor me encanta. Me gustan mucho los juegos de palabras, el humor así un poquito absurdo, tal. Eso es otra de las cosas que también me describiría también bastante. Y entonces me gusta mucho eso que me hace desconectar, ¿no? Mm. Aquí otro tema, ¿no? Es que mientras te escuchaba yo pensaba en que al final, ¿no? Porque somos autónomos y autónoma aquí es válidamente y todo lo que hacemos puede tener como al final bueno, y me tengo que ganar la vida, ¿no? Voy a hacer un Mm. curso que aunque me esté gustando hacerlo, luego tengo que venderlo, ¿no? O voy aquí a configurar un protocolo, bueno, lo que sea, ¿no? Yo siempre le digo a la gente de mi entorno que hay muchas de las cosas que hago que probablemente seguiría haciéndolas incluso aunque fuese millonario, porque me divierte Ujú. hacerlo, ¿no? Incluso hay cosas que he hecho, nunca lo he contado, ¿no? Pero yo sentí un poquito, ¿no? de desmotivación cuando Psicoflix empezó a dar dinero, porque era como, esta parte está guay, pero hay una fantasía ahí, una manera de construir cosas que a mí me gusta mucho. Entonces, ¿cuánto crees tú que de tu día a día se reduciría si no tuvieras que ganar pasta? Si ya tuvieses la vida resuelta, qué Mm. porcentaje de horas de la semana, ¿no? desaparecerían por completo si vender, Vale. si monetizar, si todo este tipo de cosas y palabrotas que decimos cuando emprendemos no formaran parte de tu vida? Claro, no sé muy bien cómo lo puedo traducir, si dices más o menos como un porcentaje, pero yo creo que trabajaría 3 días, si queréis, en días, y si fuera en Ujú. casos, yo creo que llevaría entre 5 o 6 casos, no más. Y tampoco menos, ¿eh? Que esto, precisamente escuchando otros capítulos, Ujú. le da un poco de vuelta, ¿no? A esa pregunta. Y docencia seguro también. O sea, sí me Eso sí. gustaría, sí, 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 sin duda, Mm. sin duda. Pero Voy también a entiendo abrir que un para melón. la docencia, digo, Sí, sí. entiendo No, no, también no, que sigue, para la sigue, sigue, sigue. docencia
quiero seguir vinculada también a la terapia. O sea, quiero decir, para mí la docencia Claro. va orientada hacia la psicología aplicada y por eso creo que también, lo que os decía antes, ¿no? No me desvincularía de la terapia 100%. Por mucho paper y por mucho que pueda escuchar a otros profesionales, no me gustaría sentirme un poco como me sentía yo en la carrera cuando veía a algunos profesores que es como, en realidad tú no has visto ningún caso, ¿no? Porque te decían el caso del libro que va a hacer todas las tareas, que va a ser puntual, que va a entender precisamente cómo tiene que cambiar y todo eso. Y como, eso no lo encontramos. O sea, no, desde luego no Mm, con una altísima frecuencia. Entonces, yo ujú, reduciría sobre todo horarios de casos y tal, o que me permitiera o días, pero desde luego tiene que ser compatible con hacer otras cosas. ujú. Y no solo deporte también, ¿eh? Pero No nos esperabas aquí. Nosotros sí esperamos que estés disfrutando de este episodio. Y recuerda que si quieres más contenido extra gratuito, puedes suscribirte a nuestro newsletter en válidamente.club. Además, te enterarás si abrimos plazas en el club privado. No nos enrollamos más y te dejamos con el episodio. Justo escuchando esto y viendo un poco todos los casos que han venido hasta ahora a Válidamente, y porque nosotros los buscamos, más allá a lo mejor de los que vienen más vinculados a la comunidad privada, que algunos de ellos sí que están en un estadio más temprano, vemos que siempre lo que es la consulta se suele compaginar o ofrece, digamos, ya por los años que se lleva haciendo, pues unos recursos económicos porque hemos subido el precio, porque tenemos lista de espera y tal, que nos permiten hablar muy cómodamente de reducir sesiones, de estar más tranquilos, de tal, y es como, hostias, esto yo creo que alguien que está empezando y lo escucha dice, joder, qué guay, pero por otro lado también puede que estén diciendo, joder, qué hijos de la gran... sí. Entonces, abro el melón de, ¿creéis que el sector de la psicología, y no hablo a lo mejor a nivel gubernamental, que también, debería regular de alguna forma los precios de las consultas para que no haya una brecha tan grande entre profesionales? Uf, está regulado por el colegio, bueno, entre comillas. Quiero decir, hay un Hmm, precio, Claro, entre pero comillas. ahí está, ¿tú qué claro. piensas, Andrea? Qué difícil. O sea, a mí sí que me gustaría que se regulase, sobre todo porque es verdad que me encuentro en situaciones pues, que no son agradables en cuanto a esta persona que sí puede estar necesitando y que sí sacaría mucho jugo a la terapia, ¿no? No está pudiendo acceder y a lo mejor hay otra que se piensa que precisamente por pagar tú vas a resolver sus problemas mágicamente y todavía además te hace unas exigencias que no son para nada realistas, ¿no? Ujú. Entonces, yo en Mm, términos de ser un poco más justos de cara al cliente, sí, me parecería algo interesante, mm. pero claro, es que luego, ya sabemos, también hay luego trampejas por ahí y demás, entonces, Está bien hecha la trampa. Al final es claro, libre claro, mercado, ya nos metemos en otras cosas como más Claro, no, gordas. yo ahí me he metido en está. el comunismo. Claro, de repente este podcast es comunismo y capitalismo A mí es que de enfrentándose el pronto uno. me viene el chispazo comunista, entonces de pronto he Claro, dicho, Es cierto que hay sitios donde los precios son desorbitados. De Marbella yo lo veo, sesiones de psicoterapia de más de 200 euros, que dice, ostras, qué caro, ¿no? Pero aún así hay gente que lo paga. Eh, claro, yo es que a mí lo que me genera dilema también es eso, o sea, yo no creo, a lo mejor aquí me gano también enemigos, pero yo no creo que valga lo mismo la formación de una persona que la de otra. Pero claro, tampoco son los clientes ujú, quienes tienen que saber discriminar esto, ¿no? Entonces, hay claro, gente que se sigue actualizando, que invierte un montón de tiempo y esfuerzo y dinero ujú, también en seguir formándose y a lo mejor hay alguien que está cobrando unas cuotas que a lo mejor yo me ujú, plantearía decir, mejor podríamos cobrar más, pero es que no me parece tampoco ujú. justo, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que sí que está poniendo unas tarifas que me parecen sinceramente desorbitadas para el trabajo que me Mm, consta que se hace dentro. ya. Entonces, Hay, eso, hay veces en las que el mero hecho de tener tu consulta en un sitio donde el metro cuadrado es caro eleva el precio de la consulta. O sea, no es ya una cuestión sí, personal, ¿no? Pero otra cosa que no solemos tener en cuenta en nuestra profesión es la inflación y los precios suben en general. Siempre suben. Hoy me lo decía mi colega que es fisio, que estaban subiendo los precios en la clínica. Y yo lo entendía, ¿no? Porque entiendo lo que es la inflación, pero generalmente
no es un concepto que, que tengamos muy, muy presente. Entonces, sí que me interesa tu experiencia, Andrea, sobre la subida de precio, la tuya y la de la gente que te ha ido rodeando, ¿no? Porque yo he visto cómo la gente válidamente se ha relacionado con hay que subir precios. Claro, hay que subir precios porque de verdad es que tenemos que subir precios. Que no podemos Ahí está, quedarnos en el precio de hace 20 años. Es inasumible. justo, ¿Cómo, justo. cómo lo has vivido? Yo, en su momento, cuando abrí mi propia consulta, también ahí en Asturias, por cierto, que la abrí una semana antes de que nos confinaran, todos mis peores Pero Andrea, escenarios que cumplidos, juegas la en nivel tienda también difícil, era ¿eh? el segundo, no, la tienda era así el segundo año de apertura, o sea que imaginaos. Así que ya está. Ya cuando estás en indefensión aprendido te vale todo, es como, ya, Sí, la cualquier tiras cosa, para ¿qué hago? adelante, ¿Sabes? Yo recuerdo que sí, sí llegué a subir precios, pero yo creo que no me resultaba tan difícil porque como empecé a comprender todos los gastos, ¿no? Fijos, variables que tenía y demás, es como, es que si no lo hago así, ya está. O sea, es que ya no es que me vayáis a cuestionar o a discutir mis precios, es que directamente no os voy a poder atender, ¿eh? básicamente, porque Ujú. esto no es sostenible. Lo que yo sí sé que hice en su momento, que sí atraía más a la gente, era lo de hacer bonos en los que se aplicaban un Sí, descuento y ya no lo haría más. O no, sea, ahora ¿verdad? ya no me lo Porque tengo que plantear porque trabajo en ITEMA, pero es que ya no lo haría más. O sea, es como, yo, igual que cuando se plantean terapia de pareja, cuesta más, cuesta menos, cuesta la online, lo que planteáis también, cuesta más, cuesta menos. Es como, no, o sea, que son mis conocimientos y que porque me pagues esto más, así luego la gente extendía también los bonos, a lo mejor mm, desaparecían 3 años y te dicen, hola, estoy aquí, me vale mi mismo bono y dices, Dios mío, claro, o sea, no sé, ¿no? esto Entonces, es... no lo mantendría. ¿Cómo has llevado ese tipo de situaciones? También, por ejemplo, ¿no? Algo que nos pasa un montón es lo de que hayas, vamos a decir, dado un alta, ¿no? Que este término está en desuso ya casi, Hmm. y de repente a los meses aparecen de nuevo, ¿no? Y tienes una lista de espera. Este tipo de cosas, ¿no? De gente con la que no cuenta y de repente aparecen con cierta prisa y ya han estado trabajando contigo, ¿cómo te relacionas con eso? Vale, vale. Es verdad que yo en esos casos, los que ya hemos trabajado previamente, sí procuro hacer un hueco, pero sobre todo, o sea, en la medida de lo posible, ¿no? De que no vayan otra vez a lista de espera, pero entre otras cosas, porque ya conozco a la persona, a ver, aunque sea una casuística muy diferente, bueno, Ujú, ya digamos que eso me ahorra, ¿no? O sea, que es vamos con los deberes hechos, digamos. Entonces, también la experiencia me ha dicho que es así, cuando lo he comprobado, ¿no? El hecho de volver a ujú, trabajar con esa persona muchas veces es una cuestión de refrescar según qué conceptos. Realmente a mí lo que me lleva más trabajo es conocer a una persona de cero, hacer un análisis ujú, funcional, ver con qué dificultades nos encontramos en el camino. Entonces, yo ahí sí que mm, suelo, bueno, facilitarlo. Pero facilitarlo no significa decir sí ya a la primera de cambio en cuanto se ponen en mm, contacto conmigo, porque no, porque tengo que valorar. O sea, yo ujú, dejo reposar estas cosas, ¿no? O sea, hacer un poquito como mm, dejarlo reposar, a ver si cuando pase la curva de mi ansiedad y de mi urgencia percibida, me sigue diciendo sí. que esto es Mm. posible o A, no. a día de hoy, si te tuvieras que mudar a otro sitio, ¿y qué harías primero? ¿Montarías una tienda o un centro No, de enseñar a no, patinar o no, montaría una consulta. una Montaría una consulta? ¿Y qué consulta. harías? ¿Cuáles serían Mm. esos primeros pasos ya con todo lo que sabes? Hombre, lo que sé es que tendría también la opción del online, que era algo con lo que, por ejemplo, en Asturias ya había muchísima reticencia. O sea, es decir, no me agobiaría tanto porque ahí era como ya lo de la terapia no se percibía, imagínate lo de la terapia online, que no lo he comentado antes, Sí. era como una cosa de otro planeta, ¿no? Entonces, sí que empezaría a ver, claro, es que ya creo que uno de los grandes miedos es el no tener clientes Mm, y ya tengo esa inercia, o sea, es decir, ya el boca a oreja lleva funcionando muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, claro. Y si creo que lo te afrontaría sin tanto miedo, desde luego. si le redujéramos, o sea, cogemos a toda esa gente que habla bien de ti y los amenazamos de muerte y ya no tienes esas recomendaciones de boca a oreja, Ya, ¿qué crees que harías? Dios, me estás pinchando, me estás haciendo pensar.
Hay un viernes a Pues última hora, como sí. en el cole. Bueno, yo creo que sí que le daría un poquito más de caña a las redes sociales, que las mías tienen telarañas. O sea, publico cuando me apetece. Lo hago también para, bueno, Mm, cuando es un tema del que me apetece hablar, pero vamos, de cada muchísimo, ¿eh? Parece que va como con las elecciones o las Olimpiadas, más o menos. No tanto, pero mm, casi. Pero sí ¿Qué que es lo que más te cuesta procuraría de las estudiarlo redes? más. mm, A mí lo que me cuesta de las redes es encontrar como ideas sobre las que hablar. Ideas Ujú. sobre las que hablar. Aunque sí que he de reconocer que hay veces que digo, vale, pues a lo mejor hay una temática que me gusta o voy a pensar en las últimas sesiones, algo que me haya llamado la atención y es verdad que a mí me ha ayudado mucho ChatGPT a este desbloqueo de esa parte creativa. O sea, yo no quiero que ChatGPT escriba para mí, pero sí el decir, oye, hacerle preguntas a ChatGPT de ¿qué preguntas me harías a mí con respecto a este tema, ¿no? Para que yo lo Ya. desarrolle. mm. Entonces, eso sí que me gusta y eso es quizá en lo que me ha facilitado más ponerme en marcha. Pero antes era el no sé de qué escribir o hablar, porque está todo hecho y hay gente que lo hace estupendamente bien y no creo que vaya a aportar nada extra. Eh, Fíjate que por un lado pienso que es eso, una de las cosas que más cuesta en redes sociales, pero en tu caso concreto puede ser la falta de hambre, porque al final, claro, Hmm, al estar ya sí, situada en el sentido de que ya tienes boca a oreja, ya tienes tal, que si tema, que si esto, que si lo otro, y dices tú, ¿para qué, no? Que yo creo que ahí eso está. también es algo que mucha gente a lo mejor se raya, ¿no? Pensando en, tengo que estar en redes sociales, hay que ver la gente que está. No sé si de hecho tú tienes ese pensamiento, ¿no? De este está en redes sociales, lo está petando en redes sociales, le va muy bien comunicando en redes sociales y yo no. Hmm, ¿Tienes a alguien de sí. referencia con nombre y apellidos que tú digas, me gusta cómo lo hacen redes y me gustaría hacerlo así? A ver, es que creo que va justo con lo que has dicho, quizá esa falta de hambre, ¿no? Lo que sí Hmm. te puedo decir es lo que me pasó cuando nos planteamos volver a Madrid, ¿vale? Porque esto no fue una decisión ni profesional, de hecho la tienda siguió funcionando un año más tras haber vuelto a Madrid ambos. Iba sola, Y tenía allí. ¿Cómo funcionaba? teníamos a una Ah, vale. persona y en este caso mi pareja se encargaba de supervisar Vale, vale, y de vale. llevar el negocio. Yo ahí sí que me desvinculé porque formé ya parte, entré en el equipo de ITEMA y sabía que era esto a lo que me quería dedicar, ¿no? Pero ahí sí que hubo un momento que yo, fijaos que en ITEMA me dijeron, ¿quieres llevar tú a los alumnos de Practicum? Y a mí me entró un miedo que es que además hasta a una compañera yo le dije, pero yo qué le voy a aportar a los alumnos, porque yo había estado muy desvinculada de ver alumnos y yo Ujú, veía, por ejemplo, psicotwitter y yo decía, madre mía, la gente, cómo habla, cómo sentencia, qué seguridad, yo qué voy a aportar, ¿no? O sea, de verdad mm, tuve ese momento en el que incluso hasta lo verbalicé a mi compañera. Y claro, yo había dejado atrás, digamos, todas aquellas, por ejemplo, promociones de ITEMA y digo, "Joder, aquí la gente está haciendo, son clínicos, están con el doctorado, divulgan, y yo estoy aquí, que siento que me desbordo solo con la ujú. práctica clínica, ¿no? Y sí, sí, he tenido muchos casos, claro, luego conoces lo que hay detrás, que es, Claro. bueno, pues Ya. mucha renuncia, muchas dificultades y dices, pues a lo mejor no era eso lo que yo quería, ¿no? O sea, realmente, pero sí, sí, ha habido nombres y apellidos. Pero a ti te gusta la docencia, ¿no? O sea, Sí. te gusta enseñar, te gusta contar cosas. ¿Eso es algo natural en ti? Es decir, cuando, pues no sé, estáis en una reunión y quieres hablar de algún tema, ¿te apetece hacerlo? ¿Te ves a ti contando ese tipo de cosas? ¿Es una cualidad tuya? Muchísimo. Sí, me gusta mucho, sí. Que no es más que lo que ocurre en redes, ¿no? Lo que pasa es que hay como filtros que ya se han quitado, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? De pensar en que quiero contar esto y al final a lo mejor lo hago en Twitter o lo hago incluso en un vídeo, en cualquier cosa, ¿no? ¿Tú crees que es eso realmente lo que está pasando? Porque yo veo un gran porcentaje, tengo un montón de amigas que las veo súper apasionadas contándome cosas que han leído, que están estudiando, que saben, pero muy guay, lo explican súper Mm. bien, pero luego no publican nada en redes, aunque sea algo que necesitan hacer. Ya, ya. Jo, qué buena, qué bien. O sea, esto es terapia, absolutamente. Está haciendo aquí propio análisis. Creo
que con esto que has dicho ahora me acabo de dar cuenta que quizás lo que me gusta es el feedback. O sea, es decir, es saber quién está al otro lado y el feedback que me dan, porque mis alumnos, a mí me encanta que cuestionen cosas, yo además siempre les invito, ¿no? A que, oye, que yo no tengo la posesión de la verdad, ni siquiera yo hago terapia como hacía terapia hace X años, Claro. y hay muchas cosas que son, creo que bastante cuestionables, pero creo que es eso, que a mí me Mm. gusta hablar de esto, ya sea también con amigas o gente de otras profesiones y demás, pero me gusta ese diálogo más directo quizá. Entonces yo creo que extinción. Por mucho que Ya, haya un comentario luego de ¡qué bien! Muy sí, chulo el no es post, ¿no? suficiente. Sí, yo creo Mm, que es que como que lo tiro ahí, ¿no? Y se queda, no lo coge mucha gente. O aunque lo coja más Claro. gente, quiero decir, pero que a mí lo que me gusta es, sí, los debates, o sea, se nos van de las manos, o las conversaciones. A mí cuando quedo con alguien para charlar, ya te digo, sean compañeros de trabajo o no, me encanta hablar con la gente. Entonces, o tratar de diferentes temas. Pues quizá va a ser mm. eso. Eso- sí, pues no lo Necesito sé, likes claro. con gente que me replique y que mantengamos la Claro. conversación. Claro, al final si no se refuerza, pues no se mantiene. Se echan falta, ¿no? Tener un poco ese contexto más natural. Tal vez Twitter en su momento lo era, tal vez era un Mm, foro un poco más, ¿no? mm. Que te daba un feedback diferente. Ahora creo que estamos un poco sobresaturados, ¿no? De tanto Pero bueno, contenido. aunque hagas poco, lo importante es hacerlo y ser constante. O sea, nosotros, por ejemplo, con Validamente estamos empezando a recibir el feedback ahora. O sea, y llevamos Sí. ya 10 episodios, que equivale a unos casi 3 meses publicando contenido casi a diario. Entonces, Mm. obvio que hay que mantener una constancia, hay que acostumbrar también al público a que lo vea, a que lo digiera, a que se haga fan y ya empiecen las conversaciones. Nosotros estamos empezando a tener las conversaciones ahora, a tener el feedback ahora. Cuando hay Hemos más tenido 3 comunidad. meses de Yo barbecho, claro. creo que antes era más fácil. Esto es un poco de cuñado, ¿no? Lo que estamos aquí hablando, pero bueno, para lo que estamos ahora ya. Pero, Andrea, lo que decías, ¿no? Cuando estamos con nuestros grupitos, ya estamos en nuestra pequeña comunidad, esos Mm, feedbacks se dan de manera mucho más rápida. Y es verdad que si alguien empieza a publicar, poco a poco va construyendo una comunidad virtual, ¿no? De esa persona que siempre te responde y tú ya le entras y empezáis a hablar y eso acaba volviéndose un poquito más natural dentro de lo que las redes sociales permiten. Bueno, no sé si eso es ahora por donde van las cosas, desde luego las comunidades son importantes, pero bueno, hablando de comunidades, ¿cómo te cuidas tú un poco con qué personas te relacionas? ¿Qué haces, ¿no? En la comunidad de psicólogas y psicólogos que tienes a tu alrededor para sobrellevar todo esto, ¿no? Y ya con esta fase terminamos. Vale. Bueno, yo, por ejemplo, ya empecé autocuidándome tomando la decisión de volver a Madrid, ¿no? Aunque Asturias es un sitio precioso, pero, por ejemplo, yo sí que estuve en una época que incluso aunque me iba muy bien, ¿eh? Porque me iba muy bien, logré al final, durante pandemia y después de pandemia, o sea, yo le he dado trabajo a 3 psicólogos en Gijón que digo, ya me podían haber ayudado con el Google AdWords, ¿sabes? Porque era yo la que ponía el dinero y aquello, Ostras, vamos, recibía una cantidad de llamadas brutal. Pero a mí, o sea, que esta profesión ya puede ser hasta de soledad, ¿no? O sea, muy sí, solitaria, incluso aunque estés en un equipo, porque al final, o sea, yo ahora mismo estoy en un despacho y sé que mis compañeros están ahí, pero da igual, pero puedo comer con ellos, puedo decirles, oye, hablamos de este caso, o te quiero comentar esto, o me da igual, o comentarte que estoy hasta arriba y que llevo una mm, época de mucha saturación, sí, eso lo eché mucho de menos. Entonces, eso es otra de las cosas que sí haría. Si montase un negocio propio, generar equipo, aunque no fueran necesariamente equipos o terapeutas ahí, pero decir, tengo que hablar con gente para generar esa comunidad, decir, mira, tenemos sesiones clínicas cada 15 días o lo que sea. Eso seguro. O sea, eso es lo que más me ha cuidado. Me he sentido muy, muy sola en Asturias. Y soy una persona que busca siempre socializar, ¿eh? O sea, he tenido grupos de gente en Asturias y demás, pero así es como me cuido. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo sí estoy procurando hacer huecos muy importantes pues para quedar con gente, ¿no? Incluso aunque sea entre semana. Quiero decir que esto es de, hay gente que te dice, ¿entre semana quedar? Bueno, sí, a lo mejor no hay que quedar 5 horas, ¿no? Pero
El decir, oye, vamos a sacarnos esta excusita para vernos. Y desde luego no trabajar en fin de semana. No trabajar, ya no digo pasar consulta, que yo sí pasaba consulta los sábados en Asturias. Digo no trabajar es no tocar nada, ninguna historia clínica, ni hacer ningún análisis funcional. ¿Vale? Entonces me cuido, sobre todo, bloqueando momentos en la semana en los que sé que es, por mucho que alguien me pida que la consulta tenga que ser ahí, mis viernes son para no tocar nada del fin de semana, porque yo no puedo estar aquí a las 9, porque es que yo empiezo a las 9 los lunes, con docencia y casos y no sé qué, sin haber tenido posibilidad de haber desconectado, ¿no? Entonces, gente, deporte, actividad y conocer actividades nuevas también. Eso me encanta. Fíjate, solemos cerrar preguntando y dejando un minuto de oro de cuál es la lección más valiosa que has aprendido sobre ti Pues misma, mira. pero yo creo que ya lo has contestado, entonces Pues como... probablemente sí, Pues sí. va por ahí. Pues sí, pues hasta aquí estamos. O sea, Sí. Va por nada más ahí. que decir. Andrea, No sé si hay algo que quieras contar antes de irte, si ya te sientes satisfecha con lo que nos has contado a día de bueno, a lo hoy. mejor tenías ahí el discurso de un mensaje ahí Claro. como súper... No, ¿Hay esas algo cosas que se se te me dan haya muy quedado mal ahí? también. La Pero- nueva tienda que ha sacado Andrea de patines en línea. ¿Dónde línea. encontramos stock. Ah, Ya- bueno, ya te quedas Ya no me queda stock, que si no os hacía patinar a todos y a coger skates y tal, porque en Ojo, su momento tuvimos que hacer Que yo no liquidación sé. de stock. O sea, bueno, ya está, pa' Wallapop. Pero nada, ¿dónde te encontramos, Andrea? Redes sociales, página web, la dirección de tu vale. casa. Claro, no. Tu casa no. No. Esa es otra. Tampoco sería la psicóloga de un barrio en concreto, porque yo era una psicóloga en Gijón y me sentía como cuando que iba a comprar y es como, madre mía, todo el mundo, esa gente a la que he atendido. O sea, quiero que Ostras, estén. esto es un temita, pero es que esto lo veo yo con mis amigos, que la gran mayoría son profesores y Claro. no quieren estar en los institutos de los barrios donde viven, porque dicen, es que si no me Eso cruzo es. a los padres de los alumnos durante la compra Ahí y me está. calientan la cabeza. Y todos mis amigos que son profesores de secundaria, la gran mayoría, todos huyen de los barrios. Oye, fíjate, que esto es un temita que nunca hemos tocado y ya lo tenemos ahí, para ir preguntando. Eso lo pensé al volver a Madrid porque dije, bueno, si me monto mi propia historia, está fenomenal ir al trabajo caminando, pero de verdad, era en Gijón como sentir, de hecho es que a veces me ha pasado que en mi ámbito de ocio he coincidido con gente, bueno, me acuerdo de una vez que un amigo mío que tenía tendencia a añadir a gente al WhatsApp muy rápidamente, a grupos de WhatsApp para un ocio y tal, pues resulta que era el padre de un chaval al que yo estaba llevando y además era uno que no quería, que estaba siempre, ¿cómo se dice?, amenazando a la madre con dejar de pagar la terapia y no sé qué. Y es como, ya lo que me faltaba. O sea, que este tipo esté ahora metido tóxico en mi lugar de ocio, ¿sabes? Entonces me pasó, esa fue como la más grave, digamos, o más significativa, pero no quería como... quiero salir a la calle con un moño así medio y con el, yo qué sé, sacando la basura en chanclas. En pijama, sí. Haciendo skate por las calles, haciendo vandalismo, pues yo tranquilamente lo que quiero. Sí, no, eso es interesante. Pero bueno, sí que por suscribir quizá o dar un pequeño resumen, yo lo que diría es verdad que yo he sido y me sigo considerando muy friki de la psicología y me gusta y quiero que sea así porque creo que tengo la oportunidad de poder disfrutar de mi trabajo, que eso no quita que me pueda quemar de vez en cuando, pero sí que le diría a la gente que diversifiquen, que la variabilidad conductual es básica y que eso desde luego, o sea, que sí que guarden esos espacios, que esto no sea como cuando conoces a una persona y estás enamoradísimo y de repente todo, y claro, luego a ver cómo vuelves, ¿no? Entonces, que lo valoren eso. Por eso válidamente podría ser variadamente. Ya está, vale, Mira, un chiste ya, también, me lo guardo también. yo. Córtale. Bueno, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchísimas gracias a muchísima gente, las gracias que nos han ido viendo desde los sitios. Veremos si en el siguiente estamos con audiencia en directo. Ya veremos qué hacemos a nivel técnico. Válidamente es el sitio donde enseñamos a experimentar, pero también experimentamos. Cuidado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.